Lo que vamos a continuar viendo es otro método de resolución de ecuaciones diferenciales. A diferencia de todos los que venimos viendo, transformado de Laplace, sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, cálculo de variaciones, eh, este método es de aplicación netamente computacional porque se llama método numérico, es decir, evalúa funciones desde el punto de vista numérico. Esto es muy utilizado por los programas de elementos finitos, donde cuando tienen que hacer un montón de cuentas relacionadas con una función que no conocen, lo evalúan numéricamente y va haciendo sucesivas aproximaciones. ¿Bien? Hay varios métodos numéricos, como el de Euler y otros más. Nosotros el que vamos a ver se llama de Runge-Kutta. Y ya les voy a ir compartiendo la pantalla. Y lo voy a explicar directamente con un ejemplo. Compartir pantalla. ¿Ahí se está viendo la pantalla? Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, en el ejemplo que les voy a mostrar, vamos a ver una de las condiciones del método de Runge-Kutta. La condición fundamental es que la derivada sea igual a una función. Puede ser de x e y. Después esto lo vamos a ver implementado con el Wolfram Cloud. Bien, en realidad este método es útil resolviéndolo a través de programación. ¿eh? Entonces, esto lo quiero dividir así y vamos a ver los resultados que da el matemático. Entonces, en la pantalla de la izquierda voy a explicar el método de manera paso a paso. ¿Bien? Entonces, yo tengo una función que sé que es la derivada primera de la función que desconozco. Esta quizás sea una función fácilmente integrable, siendo y' esto, ¿bien? Pero no siempre esto ocurre. ¿eh? Esta es la realidad, ¿no? En muchos casos de problemas de ingeniería, no conocemos la función. Entonces, como toda ecuación diferencial, lo que conocemos son las condiciones iniciales. En este caso, cuando x vale 0, este punto, y vale menos 1, que es este punto de acá. ¿Bien? Acá está resuelta la ecuación, que sería la curva roja, a través de otro método que puede ser el n de sol, el que ustedes conocen con el matemática, que después, bueno, yo se los voy a mostrar. Y lo que interesa conocer a través del método Runge-Kutta es el valor de esta función cuando vale 4. Cuando la variable independiente toma el valor de 4, ¿qué valor toma la función? ¿Bien? Entonces, resuelto por otro método, no numérico, o por programación que tenga los software, da este valor. ¿Bien? Que sería este punto. Entonces, ¿cómo funciona el método Runge-Kutta o cómo queda establecido? Entonces, el primer paso es discretizar el dominio, y esta es la palabra más importante y que tienen que empezar a tener en cuenta si van a trabajar en, digamos, métodos computacionales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un dominio de mi función, que por ejemplo en este caso puede ser la variable x, t o la que fuere, y discretizarlo significa crear particiones. ¿eh? En este caso, yo voy a crear 5 particiones, que es este valor. Esto significa que el método Runge-Kutta va a evaluar el valor en T1 a través de evaluaciones parciales de 5 pasos, en 5 veces. Va a evaluar una vez, va a utilizar este valor que le da para evaluar en otro,
este valor que resulta en otro, y así sucesivamente hasta llegar a 4. El método Runge-Kutta puede utilizar muchos más pasos. Está en la estrategia de cada uno configurar la cantidad de pasos para que sea computacionalmente viable el resultado. ¿Bien? Entonces, esto queda asociado directamente ya con el tema de elementos finitos. Uno discretiza una geometría en geometrías más pequeñas y lineales, sin importar la forma que tenga originalmente, el modelo original. El programa lo va a conocer a través de la discretización. Bien, si la geometría es muy compleja, se van a tener que discretizar en muchísimos pasos menores para tener lo que se llama representatividad. Bien, en este caso la representatividad del método numérico va a ser a través de 5 pasos, 5 discretizaciones y evaluaciones de la función. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el intervalo, que lo vamos a llamar h, yo lo voy a tomar como la posición final de lo conocido, es decir, 4, menos la posición inicial, 0, y dividido la cantidad de valores que quiero discretizar, en este caso 5. Entonces, si esto tiene una dimensión de 4 dividido 5, el paso de cada una de las evaluaciones que va a ejecutar el método Runge-Kutta es de 0,8. ¿Hasta acá alguna consulta? Hola, hola, hola. Por ahora no, profe. Ah, preguntan si n es dato. N, estaba en el chat eso, que no lo veo. Sí. Matías, esa pregunta es una propuesta que tienen que hacer ustedes. En un problema real te estoy hablando, ¿no? Acá yo te puedo decir, bueno, discretizame una función en 5 pasos y fíjate qué da. Y n posiblemente sea un dato que, no sea un dato, sea un valor que sea resultado de una iteración. Por ejemplo, si yo lo discretizo en 3, quizás el resultado de la representatividad del método Runge-Kutta no sea que yo deseo. El tema es que acá nosotros a través de los softwares son muy potentes ahora, como el Wolfram Cloud, el Matemática, el que fuere, nos da digamos, la solución exacta o muy bien aproximada por los comandos que tiene. Ahora, en un problema real, es difícil evaluar eso. Entonces, quizás uno tenga que estar probando e iterando con distintos n hasta lograr el grado de eh, satisfacción con el resultado. No es un análisis, digamos, resuelvo la derivada y ya está. O sea, el ya está significa que obtengo un resultado. Ese resultado puede ser objeto de, bueno, no me satisface, porque no es representativo. Entonces, el n puede ser un dato, como yo le puse acá 5, o pueden ser mayor cantidad de un número mayor, ¿bien? Si yo, por ejemplo, en este caso que tengo acá, le pongo n igual 1, yo lo que conozco de la función, y después te voy a explicar el método y te vas a dar cuenta cómo es que funciona, parte de este valor y quiere llegar desde 0 a 4, a evaluar el valor en 4 a través de una función, recuerden que dije que es lineal, le va a trazar segmentitos que intentan seguir esta curva. Bien, por supuesto que hay un error. La evaluación del error te va a decir cuánto es, o si es aceptable o no el método. No sé si pude ser claro, Matías, con el tema del N.
¿Bien? Es un valor que necesita el método, pero que quede fijo es subjetivo. ¿Bien? Entonces, ya definimos cómo se determina el tamaño de la discretización o el segmento. ¿Bien? Entonces, ahora viene una parte que el método exige ciertos parámetros. Estos parámetros, A2, A, P y Q, pueden encontrarlos con otros valores, con otro formato. ¿Bien? Entonces, los últimos son funciones de A1. Para el método de Runge-Kutta, vamos a usar nosotros que A2 vale 1, que A vale 1 menos A2, P vale esta relación, un medio dividido a 2, y P es igual Q. ¿Por qué tengo parametrizado esto? Porque puede tomar otros valores, y va a depender del método Runge-Kutta. El método Runge-Kutta que voy a explicar acá en esta pantalla de la derecha es el Runge-Kutta de orden 2. Hay de otros órdenes que lo que intentan asegurar es algo que se llama convergencia. La convergencia es esa evaluación entre la función aproximada y la función considerada, qué es lo que tiene que dar, o la que da el software a través del comando. ¿Bien? En un caso real de elementos finitos donde no se conoce cuál es la función que tiene que dar, uno tiene que ir evaluando la convergencia cambiando el valor de n por uno mayor y evaluando cuál es la diferencia con el primero. ¿Bien? Hasta que esa diferencia se achique y obtenga un límite, una diferencia aceptable. ¿Bien? Entonces, para nosotros vamos a usar esto. Y ahora nos vamos a meter con la misma función en el Wolfram Cloud. ¿Bien? Yo tengo en esta plantilla que había hecho, que es esta función 3 seno de x menos x. Y acá pongo que y' es 3 seno de x menos x. ¿Bien? Le tengo que escribir las condiciones iniciales, es decir, ¿cuánto vale y cuando x vale 0? En este caso, y vale menos 1. Esto es que resuelva en y que el rango de mi función a evaluar es entre 0 y 4, que es el mismo rango que tengo acá. Entonces, continúo con la parte explícita. Acá el método Runge-Kutta en el Wolfram Alpha, que es un comando, que después le voy a explicar cómo obtenerlo, es el de orden 4. Es un orden mayor que esto, y lo que asegura es que con menos pasos la convergencia sea menor. Desde el punto de vista didáctico, a mí me resulta más claro explicar este. Entonces, el primer paso, ¿cómo se obtiene? El primer paso tenemos conocidos que son las condiciones iniciales de la función, cuando x vale 0 y vale menos 1 para este valor. ¿Bien? Entonces, yo voy a discretizar y voy a evaluar, voy a evaluar la función que desconozco, sumándole a mi valor de x el valor del paso. ¿Bien? Por lo tanto, mi x1 va a ser 0,8. Parto de 0 y estoy en 0,8. ¿Bien? Entonces, el método Runge-Kutta exige evaluar un valor K1 que es f de x0, es decir, evaluar esta función en x0. Y luego evaluar otra constante, y esto da una constante, ¿bien? En este caso K1 vale 0, que resulta de evaluar lo anterior. Y evaluar una función, un valor, una constante K2 en el paso siguiente, pero afectando el valor del paso H por el valor de P, por el valor de Q y por el valor de K1. Ustedes se pueden preguntar cuáles son estos valores de X y de Y. Bueno, es simplemente este valor acá es 0,8, afectado el P por el
perdón, afectado el paso por el valor de P, y el valor de I, que era -1, quedó afectado por el Q y por el K1 anterior, ¿bien? Y por el paso. Esto es otro valor. Entonces, y acá viene el valor, ¿cuál sería el valor de I que tendría que tener para el método? Es el A que habíamos estimado antes a priori, este A que vale 0, el K1 más el A2 por el K2 y todo esto multiplicado por el paso. Esto da este valor. ¿Bien? Si yo grafico el X0, es decir, el valor del paso y el valor del I1 que me da esta función, me da este punto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Gracias, Matías. ¿Alguien tiene algo que comentar con respecto? Esto es un método. Bien. ¿Cómo se evalúa el punto siguiente? El punto siguiente es sumar 2 veces h, es decir, o pasamos del punto 1 y le sumo un ancho h, no me sale la palabra. Bueno, un intervalo h, me da 1,6. Entonces, reevalúo nuevamente el valor de K1 y K2, pero con el punto anterior, es decir, los valores de X1 e Y1. Me da otro valor de K1 y K2, siempre afectado por el P, el Q y los parámetros que exige el método. ¿Bien? Entonces, el valor de I2 correspondiente a este valor de X2 según el método Runge-Kutta sería graficar esto en la posición X y esto en la posición Y, que es este punto. Si ustedes van trazando segmentos desde el inicio hasta el final, se va tratando de seguir la curva de una manera lineal. Es decir, ¿qué es lo que hace el método Runge-Kutta? Le va colocando segmentos, ¿bien? Finalmente, y es repetir el método solamente cambiando los valores de x3 y sumando un intervalo, se va completando la curva hasta que llegamos al valor de 4. ¿Bien? Cuando llegamos al valor del intervalo, obtengo un resultado. ¿Bien? Todo esto que yo expliqué paso a paso es lo que hace esta función. Lamentablemente, la semana pasada pude resolver un poco mejor esto, pero esta semana no lo pude hacer. El método Runge-Kutta, la devolución que da el método en el Wolfram-Clough, es esto que está acá. Si ustedes ven esta curva, es muy similar a esta. ¿Bien? Lo que sí hay que poner son todos los mismos parámetros. Si ustedes cambian los parámetros de algo, por ejemplo, no sé, acá le ponemos 10 y evaluamos, el gráfico este cambia, pero tiene cierta representatividad con lo que uno quiere hacer. Pero bueno, no es lo suficientemente bueno ni válido para lo que es ingeniería. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, por el momento no. Bien. Entonces, tampoco logré obtener la devolución de esta función. Hay en el help, yo les dije que les iba a explicar cómo es esto. Acá tienen Runge-Kutta. Y acá tienen varias formas de expresión del método. Tiene muchas el Wolfram
Bueno, no me deja abrir esto ahora. Hay otra que es el comando resource function, donde se coloca todo lo mismo, las condiciones iniciales, donde es la resolución de la ecuación diferencial, el rango, ¿bien? Y lo que devuelve es la tabla del método, ¿bien? En lo que yo expliqué en la plantilla de la derecha que ahora oculté, es el método paso a paso. Bien, acá por defecto, el método rungecuta para resolver esta ecuación diferencial pone una serie de parámetros, es decir, un n que antes yo había tomado 5, acá el método por defecto da de, digamos, 10 pasos, ¿bien? En consecuencia, cuando yo aumento la cantidad de pasos, la resolución es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el tamaño de estos segmentos, en vez de ser de 0,8 es de 0,4, y acá lo pueden ver, parto de 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, así sucesivamente. Es decir, que lo que yo tengo en esta tabla, en 10 pasos, es el doble de precisión que tengo con este. ¿Bien? Continúo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Acá supuestamente yo podría graficar esto, lo correcto sería poder graficar esta resolución o esta lista de puntos y compararla resolviendo la ecuación con el n de sol, que acá la tengo resuelta, cuya, digamos, cuya devolución del programa es esto, y bueno, esto sí, lo pueden evaluar diciendo plot evaluate, y de x, el barra punto s, este s es la asignación del resultado del n de sol entre el rango, ¿bien? Y esta es la función que da el resultado. Quizás en el matemática esta devolución sea realmente una función I de X, que la puedan visualizar. Acá da esta solución, bastante ilegible. Entonces, ¿dónde termina esto, el método? Este método lo determina cada uno. ¿Dónde es el grado de precisión que yo deseo? ¿Es suficiente un n de 5, de 10, de 20, de 30? Es algo similar a lo que usamos el criterio de la serie de Fourier. ¿Qué cantidad de términos necesito de la serie de Fourier para representar una función? Infinitos ninguna computadora resuelve, aunque matemáticamente eso es posible. ¿Bien? Esto es un método semejante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si yo pongo un paso, es como que quiero ir desde este punto a este punto en un solo paso. ¿Me representa toda la función y los pasos intermedios? No. Solamente si me interesa el valor final, la cantidad de pasos intermedios, cuanto mayor sea, mejor va a ser el resultado final. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando evalúa el primer paso solamente toma la función, el I' conocido y las condiciones iniciales. Entonces, el resultado del primer paso intentando evaluar en el X final puede tener una diferencia muy importante. Entonces, en el Wolfram Cloud no hay control sobre eso. ¿Bien? Ya da por defecto una lista de pasos de 10 y un tamaño de intervalo. No hay control tampoco sobre los parámetros A, P y Q que expliqué antes. ¿Bien? Es como que es más enlatado la resolución. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Esto es lo que quería mostrarles con la cantidad de pasos. Yo tenía, esto es con otro software. ¿Bien? Tengo que... N es 5. Si yo esto N lo cambio a 10, fíjense la traza de los segmentos, aproxima mucho mejor la curva que 10. Si le pongo 20, esta es la idea de incrementar la cantidad de términos con el método Runge-Kutta. ¿Bien? Si esto lo quieren hacer a mano con el matemática, hay que programarlo. La cantidad de intervalos y el tamaño del intervalo están relacionados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, lo que les voy a pedir que esto lo tenía hecho para 5. Es que hallen la diferencia. Yo acá tengo la diferencia entre la resolución de la ecuación diferencial por el método que pueden encontrar en el help de los programas de matemática y el evaluado por el Runge-Kutta, ¿bien? Entonces, como ustedes pueden ver, esto lo podemos llamar diferencia o error, lo que fuere. Y esto surge de evaluar la función en cada punto del intervalo y restarlo con el valor de i que del método Runge-Kutta. Como pueden ver, no es 0. Hay una diferencia. Entonces, si yo vuelvo acá a este método, lo que quiero que hagan, al menos para este ejemplo, es evaluar cada una de estas diferencias. Por supuesto que este es el otro, el Runge-Kutta del cuarto orden, y que tiene un intervalo que es la mitad de longitud, que es evaluado en 5 pasos. Y lo que quiero que hagan es hallen la diferencia y superpongan las curvas, ¿no? De la resolución con el método de n de sol y el método de Runge-Kutta.